¿Considera válido que se haya exonerado del SNIP a este proyecto? No me pronuncio al respecto porque no tuve nada que ver con el tema y lo encontré así. Yo sé que lo encontró así, sin embargo estamos hablando de la rentabilidad económica y la rentabilidad social del proyecto, que son requisitos que exige un estudio de SNIP. Si no hubo estudio, hubo un estudio de rentabilidad económica negativo y el estudio de rentabilidad social nunca se conoció. ¿Era entonces factible que el Estado decidiera la exoneración del SNIP de este proyecto? Como le repito, o sea, yo encontré el tema así, no me competía ya en ese momento cuestionar lo que se había hecho antes de mi gestión, no era tampoco el primer proyecto ni ha sido el último que se ha exonerado del SNIP, por eso no me llamó la atención, ¿no? Obviamente no tuve ni participación ni conocimiento de la exoneración del SNIP cuando esta ocurrió. Al conocerse que el expresidente Alejandro Toledo Manrique recibió coimas, las delaciones afirman de que él ha recibido coimas por 20 millones de dólares o más para beneficiar a las empresas brasileñas en la ejecución de este proyecto por el cual le preguntamos el día de hoy. ¿No considera usted que la decisión de entrega en concesión sin el sustento técnico correspondiente favoreció precisamente la concreción de estos actos ilícitos? Sí, pero es un evento que ha sucedido a posteriori. No teníamos, ni tuve nunca ningún indicio, ningún conocimiento de que hubieran habido actos ilícitos. Para mí han sido igual que para el resto del país, creo, una sorpresa desagradable, desilusionante. En ese momento no existían esas dudas o esos pensamientos. Si usted me pregunta ahora a posteriori, y después que ha sucedido, si es que hubiera de alguna manera sido un freno para eso, probablemente lo hubiera sido, pero no era, en ese momento no se tenía la menor idea de que eso sucedía. ¿Es probable que estos apresuramientos se hayan debido a que existía un pacto colusorio del más alto nivel para favorecer a este proyecto? No lo sé. No, o sea, eso es, si es que, pero yo no puedo pronunciar al respecto. Como le digo, lo que yo sí puedo mencionar es que en ese momento no había ningún indicio en absoluto de que esto estuviera ocurriendo y ciertamente que si lo hubiera habido yo no hubiera participado. Vamos a la sesión 102 del Consejo Directivo de Proinversión en la cual usted participó. Fue el 14 de junio del 2005. En esta sesión, el Consejo Directivo acuerda aprobar el monto máximo del pago anual por obras, conocido como PAO, y el pago anual por mantenimiento y operación, conocido como PAMO, la garantía a favor de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, y la postergación de las fechas para la presentación de los sobres 2 y 3 y la adjudicación de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 IRSA Sur. Asimismo, como resultado de dicha sesión se incluyeron diversas disposiciones del anexo 9, en las cuales se encuentra el numeral 3A que permite la modificación del factor de competencia correspondiente al PAO, con el mecanismo de precios unitarios reales de las obras. Usted no solamente ha sido ministro de Producción, sino que tiene una profesión que le permite manejar estos términos técnicos, espero, además de la participación que ha tenido. ¿Recuerda usted, señor Lemor, quién sustentó la necesidad o propuso la inclusión de dichas disposiciones? ¿Quién sustentó? No recuerdo quién la sustentó. ¿Y quién debería haberlo sustentado dada la especialización? ¿Quién? El comité encargado. ¿Alguien del comité? Las personas que lo dirigían, ¿no? y su personal técnico. ¿Y del Consejo Directivo? Porque esta decisión se toma en el marco de una sesión de Consejo Directivo. Sí, claro, eso se eleva, obviamente todas estas decisiones del comité las eleva al Consejo Directivo, sí sé lo que es el PAO y lo que es el PAMO, ¿no? Sé lo que es un factor de competencia, en ese momento sí, no sé quién, no recuerdo quién lo presentó, pero lo presentaron, lo sustentaron y sí nos pareció adecuado. Del Consejo Directivo de Proinversión, ¿quién debería haber hecho esta sustentación? De parte del Consejo Directivo, sí, claro. No, creo que le correspondía a un miembro del comité, no del Consejo Directivo. ¿Y del Consejo Directivo? ¿A quién le correspondería hacer esta sustentación? Porque el Consejo Directivo tomaba la decisión.
Sí, no, me imagino que hubiese tenido que ser el ministro de Transportes. El ministro de Transportes. Claro, el que tenía que ver directamente con la entrega del proyecto a Prodinversión. ¿Esta disposición, señor Lemor, considera usted que transgrede el proceso de competencia de la concesión? No tendría sentido que los postores oferten un monto determinado para cubrir los costos de construcción, mejoramiento y rehabilitación del proyecto cuando dicho monto puede ser modificado en la ejecución de las obras. Y usted señaló hace un momento que la competencia es básica para garantizar rentabilidad para el Estado. Sí, es cierto, pero el mecanismo de los certificados por pago por avance de obra eran una fórmula en la cual el Estado le confirmaba a la empresa que había cumplido con avanzar tanto de la obra y que le correspondía un pago, pero habían ciertos plazos y la empresa podía negociar con esos certificados en la banca que le financien con cargo a que después la empresa pague cuando recibe el pago. Me pareció, en ese momento nos pareció un mecanismo adecuado y creo que fue un mecanismo que atrajo interés por los procesos. Este mecanismo hizo que esta carretera tenga un sobrecosto de más del 100% del monto ofertado inicialmente por los postores. Ese mecanismo, primero, las modificaciones que hubieron y que hizo que se elevara el monto es en la ejecución de los proyectos que está a cargo del sector correspondiente y no de Prodinversión, y no tiene que ver ya con la decisión del Consejo Directivo, ¿no? Es posterior, inclusive posterior al gobierno en el cual yo participé. ¿Y con las decisiones que se tomaron con respecto al PAO y al PAMO? ¿Qué relación tiene el sobrecosto con los certificados, con el pago anual por obras y el pago anual por mantenimiento? Yo entiendo que los costos adicionales que han elevado los montos de los proyectos han sido producto de adendas, que no han sido ni manejadas ni tratadas por Prodinversión ni durante el gobierno en el cual yo participé. Estamos hablando del precio por el cual se adjudica el proyecto y que permite modificaciones en el proceso. ¿Dificulta la competencia eso al permitir que quien gane el proceso pueda modificar los costos en el camino? No podría contestar en este momento, no tengo el dato exacto de cómo fue la aprobación. ¿Se llevó a cabo alguna reunión con las empresas brasileñas para modificar e incluir las disposiciones que acabo de describirle en el anexo 9 de las bases? No en una que yo estuviera presente. ¿Nadie objetó la incorporación de esta modificación contractual? No, no que yo recuerde. ¿Recuerda si alguien la expuso? No recuerdo ese decir. ¿El Consejo Directivo escogió el mecanismo para ejecución del proceso y la inclusión de esta cláusula? No, lo hizo el comité. Hemos conversado sobre las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el marco del control previo. El 30 de junio del 2005, ante el Consejo Directivo, se dio cuenta que mediante oficio 1208-2005 de la Contraloría había formulado observaciones en torno al proceso de entrega en concesión del proyecto Interoceánica. Entre las observaciones formuladas tenemos, 1, la fijación del PAMO y los mecanismos de salida considerados desnaturaliza el proyecto de concesión porque lo asemeja a una licitación de obra pública. 2, no se ha acreditado la capacidad financiera del Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender las obligaciones del PAO y del PAMO. 3, el monto de inversión del estudio de factibilidad del contrato de concesión revela que el costo por kilómetro de la vía sin asfaltar supera en más del 100% los costos considerados en las obras de rehabilitación y mantenimiento que ejecuta Provías Nacional. 4, en el esquema de distribución se ha advertido que la mayor carga la tiene el Estado. 5, la emisión de circulares hasta el mismo día de presentación de propuestas podría incidir en la presentación de propuestas de los postores. Se recomiendan las previsiones y o correctivos correspondientes. 6, que en futuras concesiones se consideren dentro del cronograma los plazos para la emisión del informe previo, entre otras observaciones. El Consejo Directivo realizó una serie de acciones como contratar estudios de abogados, asesores financieros, solicitar diversas opiniones a otros organismos a fin de levantar cada una de las observaciones que planteó la Contraloría.
Apreciamos que a diferencia de otros integrantes del Consejo Directivo, usted y el entonces ministro de Comercio y Turismo, el señor Alfredo Ferrero, desde que tomaron conocimiento de estas observaciones, insistieron en que luego de contar con toda la información que se estaba solicitando para levantar las observaciones, se debería solicitar nuevamente opinión a la Contraloría. Ustedes pidieron que se estudie y se vea y nuevamente se insista a la Contraloría para ver si ya estaban levantadas las observaciones. ¿Es correcto? Es correcto, pero la forma en que sucede es la Contraloría hace estos comentarios, Proinversión trabaja con Contraloría en el levantamiento de las observaciones o la subsanación en base a los comentarios que hace, y Contraloría hace un nuevo informe en el que emite si es que tiene todavía algunas observaciones pendientes. No dice, ya me levantaste las observaciones, ¿no? O sea, en el siguiente informe de Contraloría, eso nosotros lo requerimos. Efectivamente, estoy recordando en base a lo que usted dice, efectivamente hubo esa sesión, vino ese informe, se pidió que se hiciera, se levantaron todas las observaciones y en la sesión anterior a la del 4 de agosto, tanto el ministro Ferrero como yo exigimos que se esperara un nuevo informe de Contraloría que ya no insistió en esas observaciones porque habían sido levantadas, y más bien menciona el tema de la posible situación en la cual había un tema de litigio con el Estado, ¿no? ¿Por qué usted hizo la precisión de que se debería contar con una nueva opinión de la Contraloría? ¿Fue en respuesta a alguna actitud que usted advirtió frente al tratamiento que se le estaba dando a este tema en el Consejo Directivo? No, simplemente porque el procedimiento es... El procedimiento es que se van avanzando en las condiciones del proceso, se envían los avances a Contraloría, Contraloría hace comentarios, observaciones y la entidad, en este caso el Comité de Infraestructura de Proinversión, envía nuevamente con el levantamiento o las modificaciones que se estén haciendo y se espera un nuevo informe de Contraloría con la esperanza de que el informe sea limpio. Sin ser vinculante, yo sí creía que teníamos que esperar el informe de Contraloría para que evidenciara que lo que había tenido comentario anteriormente ya no lo tenía. Si bien usted realizó el pedido que acaba de describir, se advierte que el 2 de agosto, a solo 2 días de suscribirse el contrato de concesión, el Consejo Directivo decidió dar por absueltas las observaciones de la Contraloría General de la República. ¿Quién o quiénes tenían la prisa por dejar tan pronto zanjado, dado que habían varias observaciones y varias de ellas de fondo, si bien es cierto, no vinculantes, pero importantes como usted mismo acaba de señalar? ¿Quiénes eran los más entusiastas para que este proyecto ya viera la luz en tan corto tiempo? No, en la sesión del 2 de agosto que yo menciono y en la que pedimos el nuevo informe de Contraloría, es que en las observaciones que se habían hecho según consta en el acta de junio, Proinversión, el comité nos informa que ya levantaron las observaciones y que con eso Contraloría no tendría observaciones pendientes. En función de eso es que yo insisto en que queremos otra vuelta, el informe de Contraloría, que en ese caso ya debería venir limpio, ¿no? ¿Y estuvo el informe de Contraloría limpio ya? Bueno, eso fue lo que sucedió el 4 de agosto, que llegó un informe de Contraloría que ya no mencionaba las observaciones hechas anteriormente, con lo cual no las estaba ratificando, es decir, que sí habían sido levantadas. Esa es una suposición, es decir, ustedes No, asumieron que como no estaban mencionadas... No, ese era el procedimiento, ese era el procedimiento. Y habla de los litigios que tienen estas empresas. Y en esa sesión simplemente menciona que existe esta... ¿Sabe usted si hubieron reuniones de algunos integrantes del Consejo Directivo y personal de la Contraloría para levantar estas observaciones? No tengo conocimiento, esa era función del comité. Usted, insisto porque no quedó claro, ¿vio el informe de Monroy? ¿Lo vi o lo escuché? ¿Alguien lo leyó? ¿Lo vio? No recuerdo, son más de 12 años. No recuerdo si es que lo vi físicamente. ¿Lo escuchó? Si es que no lo vi, lo escuché, sí. Sí tuvimos conocimiento del contenido. ¿Quién se lo hizo conocer? No recuerdo quién fue la persona que nos lo hizo conocer. ¿Cómo puede asegurar que el informe existió si no lo vio y si no lo vio, en todo caso, lo escuchó, pero no está seguro de a quién se lo escuchó? ¿Cómo puede asegurar
que existió el informe si no se dieron las condiciones que acabo de Recuerdo señalar? que existió el informe porque de otra manera, si es que no se cumplía con el pedido que hicimos los del Consejo Directivo para que el comité solicitara, además del informe legal del área legal de proinversión, un informe de un estudio externo, no hubiéramos procedido con la aprobación. Pero un informe que finalmente usted no vio, pero probablemente escuchó, pero que existió. que no sabe de quién lo escuchó, pero que seguro... No recuerdo, porque es hace más de 12 años, no recuerdo quién lo escuchó, si nos repartieron copias, no recuerdo esa parte, de repente mi memoria es más frágil que la del común, pero no recuerdo eso. Lo que sí estoy seguro es que sí conocimos el contenido del informe y que basados en ambos, el de legal y el de el externo, es que tomamos la decisión. ¿Y usted no cree que existiendo en las bases esta disposición de que las empresas que tenían procesos con el Estado no podían contratar, no ameritaba un poco más de tiempo estar seguros con respecto a este informe? Digamos, sobre este tema se ha discutido muchísimo. Tenemos bastante tiempo hablando del informe del 4 de agosto y del estudio Juan Monroy, y usted ha sido parte del Consejo Directivo de Proinversión. Ha tenido bastante tiempo desde que este tema se discute públicamente para hacer el esfuerzo de memoria y recordar si lo vio, si lo escuchó y a quién se lo escuchó, quién lo sustentó y cómo es que en 18 minutos este tiene trámite y que deja libre a las empresas en un tema sensible, que además había tenido poquísimo tiempo, solo 2 días para resolver varias cuestiones que habían sido planteadas por la Contraloría. No, debo volver a mencionar que las menciones de Contraloría están en un informe anterior de Contraloría que viene desde la sesión de junio. O sea, fue más de 2 días, pero sí debo mencionar nuevamente, no solamente nos basamos en los estudios legales y que había una cierta premura por la ceremonia que estaba convocada en Palacio de Gobierno, pero que además el Congreso en 2 oportunidades ha ratificado que se comprobó que las empresas no estaban impedidas de contratar o de ser postores en ese procedimiento, tanto en junio del 2006, la Comisión de Fiscalización del Congreso, como la Comisión Multipartidaria Investigadora de IRSASUR en el año 2008. ¿Considera válida o válido el argumento de que la presión, porque ya estaba organizada la ceremonia para la firma del contrato, debería acelerar el plazo en el cual uno debe, como Consejo Directivo, revisar un informe legal que puede referirse a una incompatibilidad con respecto a las empresas que van a suscribir el contrato? Porque esto lo ha repetido varias veces. Ya estaba la cita en Palacio de Gobierno, ya se iba a firmar el contrato, así que era necesario apresurar los tiempos para poder firmar el contrato. ¿Es válido? ¿Es realmente un argumento que se deba atender la presión que existía de los invitados o de Palacio de Gobierno para que esto se dé? No, en realidad yo no me baso en la presión del tiempo por los invitados o por la ceremonia, pero sí en los sustentos tanto del informe legal del área legal de proinversión como del estudio externo y la indicación expresa que dimos en esa sesión de que se hiciera una verificación posterior inmediata de la validez de las declaraciones juradas, que es realmente un documento de enorme importancia en el proceso. La declaración jurada de las empresas, que en el caso de no ser cierta, no solamente suponía sanciones para las empresas muy drásticas, sino que además no solamente sin ningún perjuicio para el Estado, sino también la resolución de dichos contratos. ¿Quién presidió la sesión de la que estamos hablando? El presidente del Consejo Directivo, que era el ministro de Economía. El ministro de Economía, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Y claro, ustedes esperaban, ahora sabemos, que estas empresas presentaran una declaración jurada. Ahora sabemos que esas empresas son empresas corruptas y que tenían prácticas corruptas desde ese tiempo. Y que la Contraloría estaba atada de manos porque la ley 28670 impedía su acción en el control posterior. En ese momento yo no lo sabía, no teníamos la menor idea. Es precisamente eso, señor Lemor, lo que esta comisión investiga. La responsabilidad política de quienes debieron advertir que no se estaban cumpliendo los plazos ni los procedimientos y se estaba mutilando el control. Eso es precisamente, no decimos que acá haya responsabilidad penal, eso no nos corresponde, eso lo determinará el Ministerio Público de acuerdo a sus competencias. Pero el Congreso de la República, dentro de su rol de fiscalización y control político, determina la responsabilidad política de quienes debieron haber advertido que
tras estos apresuramientos existían prácticas corruptas. Eso es precisamente lo que estamos tratando de determinar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se advirtió? ¿Quiénes fueron los que se dejaron corromper para que estos mecanismos de control del Estado no funcionaran? Señor Lemor, el 2008, ¿cuál fue su rol en el proyecto de irrigación Olmos? Ninguno. ¿Como vicepresidente del Consejo Directivo de Proinversión? Olmos fue anterior a mi participación en Proinversión. ¿Usted no participó en ningún acto del proceso de irrigación Olmos? No. ¿Qué cargo tenía en septiembre del 2008? En septiembre del 2008 fue justo antes que renunciara a la Dirección Ejecutiva de Proinversión. ¿Conoce usted a Enrique Salazar, funcionario del proyecto especial Olmos-Tinajones? Vagamente. ¿Invitó usted a Enrique Salazar a viajar a Brasil a la Feria Expo Perú en septiembre del 2008? No que yo recuerde. ¿Se ha comunicado electrónicamente con el señor Enrique Salazar? No, la verdad que no recuerdo a Enrique Salazar, no tengo la menor idea de quién es. ¿Por qué usted viajó a Brasil el 17 de septiembre del 2008? A hacer un roadshow, una presentación ante el homólogo de Confiep en Brasil para promover al Perú como un destino de inversiones, sobre todo, además de los temas de infraestructura, en temas productivos. ¿Con qué funcionario del país de Brasil viajó? ¿Con qué funcionario de Brasil viajé? Sí, No, ninguno. No, con ninguno. ¿Con algún brasileño usted viajó? No. ¿Con algún otro funcionario peruano? No. ¿Viajó solo usted? Debo haber viajado solo, yo hacer esos viajes solo a hacer una presentación ante un gremio empresarial, no a reunirme con empresas en privado. ¿Conoció usted al señor o conoce al señor Miguel Atala Herrera? De nombre, sí lo conozco. ¿Es su amigo? ¿Comparte relaciones empresariales No, con él? ninguna. ¿Al señor Nicolai Castillo Gutsalenko? No tengo conocimiento, no lo ¿Al conozco. señor Oscar Javier Rosas Villanueva? No lo conozco. Pregunto esto porque de acuerdo al movimiento migratorio de las personas antes mencionadas, ellos también viajaron a Brasil el mismo día que usted. ¿Viajó usted con estas personas? No, definitivamente no. Le vamos a agradecer que nos deje, antes de retirarse, los números telefónicos que utilizó durante los años 2005 al año 2010, hayan estado o no a su nombre. Y una pregunta final, o una pregunta que tiene que ver bastante con los hechos que estamos conociendo en este momento. ¿Sabía usted que todo el trabajo de estructuración financiera del proyecto de la Interoceánica Sur y otros proyectos eran realizados por la empresa Westfield, que era de propiedad del presidente del Consejo Directivo del Consejo que usted integraba? No tenía conocimiento. ¿Recuerda en qué aeronave viajó en este viaje del que le estamos preguntando? No. ¿Vuelo comercial, vuelo privado? Eso Comercial. sí lo recuerda. ¿Ha tenido vuelos privados Ninguno. mientras ha sido funcionario? No, ninguno. Nunca. ¿Algo, Ni antes, ni después, ni durante. Nunca. Congresista Alcorta, alguna intervención adicional? Sí, Presidenta, gracias. Ya saludé al señor Lemor y a su acompañante. Algunas preguntas vinculadas al tema que se está tratando sobre el proyecto de inversión sur. En la sesión del Consejo de Ministros se evaluó la suscripción de la declaración conjunta entre los presidentes de Perú y Brasil. ¿Sabe qué cosa dijo el señor Toledo, qué comentó el señor Toledo respecto a eso? Eso fue antes de mi gestión como ministro. Para tratar el tema de la declaración conjunta en Brasil, ¿cuántas veces se reunieron con el señor Marcial Ayaipoma Alvarado? No recuerdo que me haya reunido ni una sola vez para tratar ese tema. ¿Cuántas veces se reunieron con el congresista Gilberto Díaz Peralta, promotor de la ley 28670, ley que declara la necesidad pública de interés nacional diversos proyectos de inversión? Yo no estuve en ninguna reunión con él. ¿Qué actuación tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía, para impulsar la ley 28670 y permitir que algunos proyectos sean exonerados del SNIP? No conozco cuál era su participación, no participé en ella. No tengo mayores detalles al respecto. ¿Cuál fue el vínculo que tuvo usted con el presidente Pedro Pablo Kuczynski?
Mi vínculo empieza cuando fui nombrado ministro, que él era ministro de Economía, y luego pasó a ser primer ministro. Ahí empezó mi vínculo como colegas en el gabinete de ministros. ¿Quién lo convoca a usted? A mí me convoca el primer ministro de la época, que era el señor Carlos Ferrero. En las sesiones de Proinversión se llevaba a cabo en el Palacio de Gobierno. ¿Cuántas reuniones sabe que hubieron ahí con respecto a estos No, temas? las sesiones del Consejo Directivo de Proinversión se llevaban a cabo o en el Ministerio de Economía o en la Presidencia del Consejo de Ministros, no en Palacio de Gobierno. El tema de este contrato de IRSA, vinculado al tema Monroy, el estudio Monroy, ¿no se trasladó después a Palacio de Gobierno? Esa sesión, sí, esa sesión exclusivamente es la única que yo recuerdo que haya tenido alguna ocurrencia en Palacio de Gobierno y fue producto de la suspensión mientras estábamos reunidos en el MEF en espera de del informe del Comité de Proinversión que le habíamos pedido que consiguiera un informe legal externo, ¿no? Entonces se traslada en ese momento, pero es la única vez en que yo recuerdo que una parte o una sesión del Consejo Directivo se haya realizado en Palacio de Gobierno. ¿Qué condiciones hizo con el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, para suscribir el contrato de concesión del corredor vial? ¿Qué vinculación tenía al respecto? Perdón, ¿repite la pregunta? ¿Qué coordinaciones hizo con el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, para suscribir el contrato de concesión del corredor vial? ¿Tuvo usted alguna...? No, ninguna coordinación. Ninguna. ¿Usted tuvo acceso al informe del estudio Juan Monroy? Sí, como repito, no recuerdo si lo vi físicamente o se nos leyó y se nos enseñó que había llegado, pero sí tengo conocimiento y posteriormente hay pruebas de que fue recibido y que ese fue el informe tal cual nos lo... Lo que pasa es que este informe Monroy, desde exactamente hace un año exactamente, esta comisión, vino el doctor Monroy acá a la comisión, un señor ya mayor, claro, que además negó haber firmado ese convenio, se lo enseñaron y lo negó y lo sigue sosteniendo, porque fue muy raro pues el tema. A través de la presidencia, la carta que dirige la señora Rosa Urbina Mancilla, vicecontralora general de la República, dirigido a René Gilbert Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto del rubro a fin de manifestarle que este organismo superior de ese control ha tomado conocimiento que las empresas constructoras Norberto Odre, Sociedad Anónima, Graña Montero, Sociedad Anónima y constructores Queiroz Galvao, Sociedad Anónima, forman parte de un consorcio que han obtenido la buena pro para el tramo 2, 3 y 4 del referido proyecto. Estamos hablando de IRSA. Sobre el particular debo manifestar e indicar de que los reportes que obran en la Procuraduría de la República adscrita a la Contraloría, se ha identificado que las indicadas empresas tienen procesos judiciales por y contra el Estado peruano. Para dejar constancia de esta situación, les pone sobre avisos. Yo sé que el Consejo de Proinversión lo componen varios ministros, prácticamente casi todos. Y este caso particular de IRSA, porque es un interés de todos luchar contra la corrupción, suyo, mío, de todo el mundo, y la oportunidad de estar acá es para hacer los descargos correspondientes. ¿No llamó la atención que en este caso particular de una inversión tan grande, tan inmensa, se haya obviado este comentario de la Contralora, porque ella no puede decir como Contraloría hágase o no tal inversión? Ellos ponen sobre aviso. Ya la Comisión de Proinversión evalúa si deben hacer ustedes o no vinculante, porque les están avisando que hay un problema acá. No era una empresa limpia para trabajar con el Perú. ¿No les pareció raro que de repente saliera esto de Proinversión y trasladara al Palacio de Gobierno, que se levantara el SNIP de una inversión tan grande, con las acusaciones que habían acá señaladas de que habían procesos judiciales? ¿No le llamó la atención a alguno de ustedes o hubo algún argumento que confrontara a la posición de la Contraloría para tomar una decisión? No era el primer proyecto ni ha sido el último que han sido exonerados del SNIP, por eso esa parte no llamó la atención. Había y sigue habiendo en el Estado peruano una dificultad para sacar los proyectos adelante en los tiempos que el país quisiera o requiere. En segundo lugar, nosotros nos basamos, por supuesto que nos llamó la atención
el comentario que hace la vicecontralora en ese momento, y en función de eso es que pedimos las opiniones del área legal de preinversión y exigimos que también pidieran la de un estudio externo independiente, sobre la cual basamos nuestra decisión. En tercer lugar, el hecho de que alguna empresa tenga algún litigio con el Estado. Yo entiendo lo que dice la presidenta de la comisión de que estaba en las bases, pero o sea, sobre el tema de que estaba en las bases y hay que cumplir los informes legales que tuvimos acceso indicaban que las empresas no estaban impedidas, pero en tercer lugar además exigimos que se hiciera un control posterior que levantaría o resolvería los contratos si es que las declaraciones juradas de las mismas empresas en el sentido de si están habilitadas o no para poder contratar con el Estado, que es finalmente la opinión que dieron los legales de que no estaban impedidas y la empresa presentaron sus declaraciones juradas de no estar impedidas, en el caso de que no fueran veraces se hubiese resuelto el contrato. Y debo insistir en dos resultados de comisiones investigadoras de este magno Congreso, en el 2006 y en el 2008, en que ambas comprueban que las empresas no estuvieron impedidas de contratar. O sea que la decisión que se tomó no fue mal tomada, ¿no? O sea, no estaban impedidas de contratar.